¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí nosotros desde el espejo, reflejando realidades y también personalidades atractivas por sí mismas y que además desbordan para nosotros sus conocimientos, sus experiencias de vida, en fin, esto de reflejarnos. Estoy recibiendo con muchísimo gusto al arquitecto Claudio Meloni. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raquel? Bueno, muy buenas tardes a todos. Y aquí estamos con muchísimo gusto, el de siempre contigo, y de disponer unos minutos en una temática realmente muy interesante y muy particular. Sí, a mí me interesa todo lo que propones. Es más, he sido, digamos, he concurrido muchas veces a tus cursos, tus talleres, la verdad que me ha enriquecido muchísimo. Pero hay uno de ellos, uno de los últimos, que me sonó mucho, y es el tema del mundo onírico, del mundo de los sueños. ¿Dónde y desde dónde el Feng Shui puede abordar el mundo de los sueños? Porque uno asocia el Feng Shui a todo lo exterior, a todo lo que nos rodea del ambiente, y acordarlo, digamos, para tener un mejor descansar, un bienestar, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se plantea el mundo de los sueños, ya ahí en mí se abre una enorme expectativa para saber desde dónde se encara el tema. Bueno, el tema justamente, en realidad es una combinación de factores, de contenidos y de elementos, ¿no? El Feng Shui permite justamente preparar el sueño, el descanso correctamente, desde el ambiente hacia la persona. Y el descanso y el sueño, a su vez, lógicamente, se entiende o se debe entender que en esos momentos, en esas situaciones, nosotros participamos de un mundo multidimensional. O sea, tenemos que partir de la base que el universo es multidimensional y nosotros somos multidimensionales. Eso significa que no todo es materia densa, tangible, pesable, cuantificable, sino que justamente vivimos y experimentamos permanentemente un mundo multifrecuencial, multidimensional. ¿En qué sentido? Bueno, somos seres psicoemocionales, somos seres etérico-vitales y también somos seres físicos. Y por lo tanto, un buen Feng Shui, un Feng Shui técnico avanzado, que tiende a dar el mejor soporte posible a la calidad de vida del ser humano en todos los aspectos, tiene que tener en cuenta y toma en cuenta que somos seres multidimensionales. O sea que no es solamente un espacio físico, una preparación del sueño, sino que también esa preparación incide en un buen descanso, incide también, por ejemplo, en recordar, ¿por qué no?, los sueños que tenemos todas las noches y acceder a ese mundo que lógicamente tiene sus propias particularidades, no es un mundo estrictamente de Feng Shui, pero está vinculado desde la parte material, desde lo denso, lo sólido, que todas las noches nosotros, durante prácticamente un tercio de la vida, disponemos para justamente bajar información, tener información disponible desde ese plano vibracional que es más fino, más sutil, y bajamos o tratamos de bajar esa información. ¿Por qué? Porque es importante, los sueños no son solamente, no tienen un objetivo solamente de una función biológica necesaria que normalmente es homeostática y homeotérmica porque regula de alguna manera el equilibrio de la psiquis, y homeotérmica porque nosotros tenemos que de alguna manera descansar y dormir físicamente, necesariamente para regular la temperatura del cuerpo y poder vivir, si no estaríamos muertos, es increíble. O sea, dormimos para esas dos funciones, para regular la temperatura, y también se duerme para soñar. Y ese concepto es interesante porque nos permite acceder no solamente los conocimientos desde el punto de vista físico, como quizás quienes están mirando el programa lo han escuchado alguna vez, lo que se llaman los ciclos REM, o MOR en español o en inglés,
que son movimientos oculares rápidos que se dan durante la noche, son 4 o 5 ciclos de sueño que se dan y que se pueden evaluar físicamente a través del conocimiento de que los sueños tienen un origen en el tallo cerebral, tienen neurotransmisores como es la acetilcolina, se produce en esos momentos una despolarización de las neuronas, una vibración mucho más alta, en diferente a los sueños profundos que también tenemos durante la noche. Entonces, desde el punto de vista físico, científico, de alguna manera, se llega hasta un determinado conocimiento, porque de alguna manera eso está asociado a las ondas cerebrales, ¿sí? Y ese conocimiento va aumentando. La estimulación neuronal, por ejemplo, se sabe que permite de alguna manera utilizar los sueños como necesidad a su vez de entrenar la memoria, y por ese filón, por ese hilo es donde nosotros podemos de alguna manera acceder al conocimiento de ese mundo de los sueños, ¿sí? Y esas conexiones neuronales se activan a través de los sueños también, y entender que desde que estamos en el vientre materno, ya con 22 horas de sueño en el vientre materno, que eso además ya está científicamente evaluado, pasando por la infancia, donde vamos a 16 horas, cuando un bebé nace, un neonato nace, 16 horas de sueño, luego vamos bajando las horas de sueño a los niños, a 8, a 10 horas, y así sucesivamente hasta llegar a una edad adulta y mayor, donde podemos dormir entre 6 horas, 5, 6, 7 horas aproximadamente. Todo eso que es físico está muy bien, se conocen las funciones físicas, y todo lo que implica un buen descanso, a nivel de salud integral, y no es solamente una salud física, sino que también es una salud psíquica, una salud psicológica, ¿no? Ya Freud y Jung ya lo trataron mucho en sus textos, en sus libros, todo lo que implica los sueños, ¿no? Y mismo... Uno a priori puede pensar que toda esa actividad que has descrito del cerebro en la etapa de sueño, en general, no sé, a priori muchos pueden pensar que el receptor se apaga, pero por lejos de eso, el receptor empieza a funcionar de otra manera, con una sutileza, y de ahí viene la pregunta, ¿todos soñamos? Porque hay gente que no recuerda soñar. Es una pregunta importante, Raquel. Todos soñamos y todos tenemos ciclos llamados, como decía, los MOR o los REM, o sea, cuando se generan esas ondas cerebrales desincronizadas rápidas, que son de bajo voltaje, eso se da físicamente en todos y todos soñamos. Y tenemos que soñar, como decía, dormimos para soñar, necesariamente dormimos para soñar. Por eso es importante el sueño, porque se asocia a la memoria, justamente, ¿no? Y esos 4 o 5 ciclos de sueño que tenemos durante la noche, si no los tuviéramos, nos implicaría de alguna manera estar en situaciones desintonizadas a nivel de carácter, incluso a nivel psicofísico, porque estaríamos faltos de ese reequilibrio, de esa armonía que se genera necesariamente durante la noche. Lo único que sucede ante tu pregunta es que Perdón, eso no explica, me queda claro que todos soñamos, pero no explica por qué mucha gente no recuerda los sueños. Bueno, ahí está el tema. A eso iba justamente con tu pregunta. Muchísima gente no recuerda los sueños, porque genera muy rápidamente una desconexión entre lo que es el mundo onírico, que está presente en una frecuencia, en una dimensión vibratoria que nosotros técnicamente la asociamos a la quinta dimensión. Esa quinta dimensión es una frecuencia que se genera, para que se tenga claro, en lo que se llama el centro emocional superior y el centro mental superior. Son los 2 puntos donde conectamos más arriba con nuestra interioridad, con ese plano vibratorio sutil. También muchas veces conectamos con el centro motor instintivo, que es mucho más cercano a lo físico, a las temáticas densas, materiales, en las que vivimos todos los días, a la cotidianeidad. Pero sucede que hay un pasaje entre esa conexión se genera a través de
no es fotografiable, pero hay experiencia. Quien tiene la posibilidad de haber experimentado esto que voy a contar lo puede verificar. Existe un cordón, un hilo conector que surge desde prácticamente la zona del ombligo, con el llamado cuerpo de los sueños, el cuerpo astral. El cuerpo astral, que vibra en la quinta dimensión, está asociado fundamentalmente al centro emocional. El soñar y el vínculo que se genera con ese cuerpo astral se da a través de la parte emocional. Y si uno se prepara emocionalmente para soñar, correctamente preparándose para soñar, la conexión se mantiene. Esto es como un teléfono. Yo tuviera que hacer una llamada por celular, si yo estoy cerca o por Wi-Fi, yo estoy cerca del aparato, funciona mucho mejor. Yo me alejo, ya pierdo señal y ahí ya me desconecto. Entonces yo mantengo una señal preparada, conscientemente y emocionalmente preparada, se puede perfectamente generar esa conexión y ese recordatorio de sueños. Y también, de alguna manera, podemos, hablar de que el inconsciente, de alguna manera, es el plano de los sueños también, utiliza mecanismos y utiliza un lenguaje que para nosotros nos sirve, y que, como no puede expresarse a través del lenguaje común del mundo físico, a través del consciente cuando estamos en vigilia, lo hace a través de símbolos, lo hace a través de imágenes, que nosotros tratamos de recordar o no. El tema es que si no tratamos de recordarlo, generalmente no estamos predispuestos voluntariamente. Se puede llamar el cuerpo de la voluntad consciente. Ese cuerpo de la voluntad consciente no lo estamos utilizando y no recordamos los sueños. O sea, nos mandan cartas todas las noches desde el lado inconsciente, todos los días nos recibimos nosotros informaciones muy útiles para nuestra vida, pero no abrimos esas cartas, las recibimos, las rompemos y las tiramos a la papelera. La idea de lo que podemos hablar en estos minutos del programa es entender que se puede programar para poder recordar los sueños, y se puede programar también el tipo de sueños incluso, o de información que queremos recibir. ¿Ok, Raquel? Por allí. De pronto se pueden aplicar métodos o sugerencias para un buen descanso, y un descanso donde los sueños más elevados, más sutiles, puedan darse, se van a dar igual, pero a su vez recordarse. Sí, recordarse, exactamente. Hay distintos tipos de sueños y está estudiado que la clave de todo es el nivel, entre comillas, de conciencia despierta que tenemos durante el día. Por ejemplo, las personas que no recuerdan sus sueños, nosotros vivimos el día mecánicamente, permanentemente. Normalmente tenemos un 98% del día de mecanicidad. Solamente entre un 1 y un 2% de conciencia despierta, de entender que somos un cuerpo físico, estamos en determinado lugar, y en esos momentos donde quedamos impactados, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Son muy poquitos esos momentos conscientes. Todo el resto es mecánico, y por lo tanto, las personas que viven mecánicamente, en un 99% mecánicamente, no recuerdan sus sueños. Esta es una asociación que se hace también. No hay un recordatorio de los sueños. Las personas que se acuerdan de vez en cuando de sus sueños, y los recuerdan a veces por pequeñas puntas o imágenes en blanco y negro, por ejemplo, son personas que apenas tienen un 2% de conciencia despierta. Mientras que las personas que recuerdan sus sueños normalmente en colores, o normalmente los recuerdan con asiduidad, se dice generalmente de esas personas que tienen entre un 3 y un 4% de conciencia despierta, es decir, menor mecanicidad, si se quiere, de lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, una de las claves para recordar los sueños y para estar en contacto con ese recuerdo es despertar conciencia de uno mismo, despertar conciencia de las situaciones y programar también esos sueños, como estábamos hablando, desde un punto de vista justamente consciente. Entendiendo que los sueños nos proveen de información, así como nosotros recibimos con nuestros sentidos de la vida cotidiana, en los planos sutiles o en los planos finos, dimensionales más finos, justamente también tenemos y bajamos información.
a través de distintos mecanismos, de distintos lenguajes. Por ejemplo, el mundo de los sueños nos trae 3 tipos de lenguaje. El lenguaje numérico, los números, es impresionante el lenguaje numérico. El lenguaje simbólico, que es la mayor parte de los sueños, se genera a través del mundo de los símbolos. El inconsciente nos transmite por imágenes, porque no nos puede gritar al oído físico, che, mirá que esto te está pasando, mirá que tenés este tema que tenés que resolver. No lo puede hacer. Entonces, si no lo hacemos en el plano físico, viene desde el lado inconsciente. Y después existe un lenguaje que se llama generalmente en muchas filosofías iniciático o sagrado, es un lenguaje especial que muchas personas reciben a través de los sueños. Se han compuesto canciones, se han hecho profecías a través de los sueños en la historia de la humanidad, y por lo tanto es un lenguaje especial particular. Pero los 3 lenguajes, el numérico, el simbólico y el sagrado, nos llegan a través del mundo de los sueños. Lo interesante es recordarlo. Y por supuesto que también se genera una interpretación de los sueños a partir de ese lenguaje. Y tenemos que, lógicamente tenemos un programa relativamente limitado, pero lo interesante es entrar en ese universo, en ese mundo de los sueños, y tratar de no solamente recordarlos, sino interpretar los sueños, porque nos pasan informaciones de nuestra vida importantes, de nuestra realidad de la vivencia. Y allí el mundo pasa a ser otro. La interpretación de los sueños se realiza a través de 3 mecanismos. La interpretación a través de la cábala, incluso de los sefirot y de los números de los arcanos, la interpretación a través de la ley de las analogías y la interpretación a través de la ley de los opuestos. Son las 3 maneras de interpretar los sueños, siempre de los símbolos, siempre de los números o de la numerología que aparece en esos sueños. ¿Qué pasa con los sueños recurrentes? Nos quedan pocos minutos, pero podemos hacer una segunda, tercera entrega, porque seguramente queda mucho por decir. Hay sueños muy recurrentes, ¿no? Gente que sueña con lo mismo, así como reiteradamente. Sí, Raquel. Sí, esos sueños recurrentes son sueños importantes. Es decir, son sueños sobre informaciones que nosotros debiéramos canalizar a través de nuestra conciencia, de nuestra psiquis, de un modo útil, y no lo logramos hacer. Es decir, el inconsciente, de alguna manera, siempre nos insiste en que hay temas de nuestra vida importantes en que no terminamos de resolver. Y por lo tanto, se reiteran las advertencias, entre comillas, a través de los sueños recurrentes, para que nosotros de alguna manera logremos aprender determinadas cosas, determinados elementos y resolverlos. El tema, cuando ya los sueños se repiten, se llaman sueños negros también, esos sueños, son importantes en la vida, o sea, son cosas emocionales, son cosas que tienen que ver, a veces pueden tener que ver con salud, y no las estamos entendiendo, no las estamos captando, no las estamos procesando correctamente, y por lo tanto nuestro ser, nuestra interioridad a través de los sueños, nos hace llegar esas informaciones y no las logramos interpretar. Hay distintos mecanismos de interpretación de sueños y distintas maneras de hacerlo, pero, por ejemplo, no sé, vamos a volcar alguna cosa para los que están mirando el programa. Por ejemplo, existen las pruebas de los elementos, por ejemplo, que se dan en los sueños generalmente, la prueba del agua, la prueba del fuego, la prueba del aire y la prueba de la tierra, por ejemplo, que nosotros la experimentamos a través, por ejemplo, de sueños donde nos encontramos de repente nadando y no salimos de agua, o muchas veces podemos caer de una altura, en un vacío, en un precipicio, y despertarnos cuando estamos llegando al suelo, si es que no resolvemos cómo salimos adelante de esas situaciones. La prueba de la tierra, donde vemos o grietas, o precipicios, o rocas, o algo que nos aprietan o se nos cae. Es decir, hay como arquetipos. Carl Jung justamente trabajaba sobre esos arquetipos. También está la prueba del fuego, cuando vemos incendios, cuando vemos llamas,
O sea, son pruebas que son bastante recurrentes en la gente o en el común de las personas que recuerdan sueños, pero que nos dan pautas o nos tendrían que dar pautas al respecto de cómo nosotros, si superamos o no estamos superando determinadas pruebas de la vida. Y los sueños nos pasan justamente esas informaciones, ese mundo onírico, a través de esos símbolos, de esos estados. En definitiva, para quienes tienen o tenemos la posibilidad de ser también a veces levemente conscientes en los sueños, o sea, saber que se está soñando, saber que uno está soñando en el plano del sueño, eso es tomar conciencia en el plano astral. Y eso es muy importante porque el cuerpo astral, el cuerpo de los sueños, también se forma, al igual que un cuerpo físico, al igual que un cuerpo de una persona, el cuerpo sutil de las personas de los sueños también se va formando a través del tiempo y a través de la experiencia. Solo que lo interesante, el desafío más grande, es generar esa conexión que se debe dar entre el plano de los sueños y el plano de vigilia, el plano consciente de la vida cotidiana. Y por allí tenemos, Raquel, distintos tipos de sueños también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sueños compensatorios son muy importantes a nivel psíquico, son aquellos que nos hacen disfrutar en la vida de algo que no tenemos acceso en la vida cotidiana, o sea, compensa psíquicamente también. Los sueños premonitorios, que son muy importantes para muchas personas, a través del tiempo nos han contado muchas experiencias de los talleres, que los sueños premonitorios o predictivos bajan informaciones de hechos que llegan o que ocurren en la vida o que pueden ocurrir en la vida de vigilia. Las pesadillas que tú me comentabas muchas veces son sueños recurrentes. Mucha gente se recuerda de las pesadillas porque es la pesadilla en realidad. La pesadilla es el grito más fuerte que puede hacer nuestro inconsciente para que estemos atentos. Sí, Claudio, atendé, despertate, ¿no? Entonces me parece que me van a venir un montón de pesadillas. Despierto. Ahí se trata solamente por un tema de tiempo.